Muy buen día para todos. Sean bienvenidos al módulo 2 correspondiente al almacenamiento de combustible, hojas de seguridad, tarjetas de emergencia, planes de contingencia y el kit antiderrame. Bien, vamos a empezar entonces con el almacenamiento de combustibles. Me dice que la gasolina es un combustible de muy alta peligrosidad, que requiere especial cuidado, pero que con las indicaciones pertinentes es posible que su almacenaje de manera segura esté en un 99%, dejando un por ciento como factor humano. Entonces aquí evidenciamos cuando realizan ese descargue de combustible en nuestras estaciones de servicio. Es necesario hacer mediciones diarias al tanque para tener un correcto control de inventarios y así poder garantizar que no hayan variaciones significativas. Me dice también que se debe realizar preferiblemente a primera hora de la mañana y en horas de menor movimiento en la estación de servicio para interferir en la operación de la misma. Almacenamiento. Entonces me dice, cuando se realizan mediciones en el tanque se debe verificar ausencia de agua usando cremas relevadoras para gasolina y diésel. Cualquier entrada súbita de agua al tanque sin ninguna justificación, inmediatamente ustedes tienen que identificarla, ¿sí? Investigarla, pues para descartar que se estén generando fugas de combustible. Me dice que la vara con las que ustedes van a medir siempre debe estar en las mejores condiciones. Los números tienen que ser legibles y la punta obviamente sin ningún deterioro evidente para asegurar la veracidad de la medida y el adecuado control de los inventarios. Me dice que la salmuera de los tanques de doble contención, líquido de color azul en el intermedio del tanque interno y externo, debe ser objeto de verificación diaria, pues cualquier variación en su nivel sin ninguna justificación debe ser investigada para descartar cualquier tipo de fuga de combustible. Entonces aquí tenemos cuando hay presencia de agua, la regla, miren que la regla siempre tiene que estar los números muy bien identificados. Y aquí pues en lo de la salmuera, ¿cierto? La medición de la salmuera en los tanques. Bueno. Por otra parte me dice, todas las bocas de los tanques deben permanecer cerradas y aseguradas con candado para garantizar el control del inventario. Entonces ahí como ven en la imagen, siempre tienen que estar cerradas. Se debe realizar una revisión quincenal del producto almacenado, tomando una muestra del fondo del tanque para verificar que la muestra sea clara, traslúcida y brillante. Si hay presencia de agua en el fondo, se debe drenar de manera inmediata. Entonces miren, acá están, pronto me voy a acercar un poco. Están sacando la muestra y debe ser clara, traslúcida y brillante. Me dice, si se encuentran sedimentos, se debe realizar el lavado del tanque en forma inmediata. En caso de que la muestra no sea clara y brillante, se debe revisar la semana siguiente para ver si la condición se mantiene o ha cambiado y proceder al lavado del tanque en caso de ser necesario. Entonces ahí está el lavado del tanque, que obviamente tiene que ser el lavado porque pues obviamente no se ve en las mejores condiciones. Ojo por aquí, me dice, cuando realicen el lavado del tanque, hay que asegurar que las borras, ¿sí? O sea, mi residuo sólido peligroso, que sería un residuo sólido peligroso, sean dispuestas por una empresa certificada por la Autoridad Ambiental para el manejo de los residuos peligrosos. Casi siempre me preguntaban ese tema, que cómo hacían de pronto para evidenciar que esa empresa que recoge los RESPEL sea certificada por la Autoridad Ambiental. Sencillamente esa empresa que a ustedes les va a recoger esas borras tiene que tener licencia ambiental, que ya la expide la corporación según sea la región. ¿Listo? Pero siempre las empresas deben tener licencia ambiental para poder hacer este tipo de recolección de residuos peligrosos. Se debe asegurar ausencia de agua en los spill container, cajas contenedoras de los tanques de manera permanente, así como mantener las tapas y boquereles bien ajustados para impedir en todo momento que pueda entrar agua al tanque.
Entonces miren la imagen acá, me voy a acercar un poco. Entonces siempre se debe mantener esa seguridad, ¿cierto? Para que no vaya a entrar agua al tanque. Me dice por acá, es necesario garantizar que las pruebas de hermeticidad de los tanques y tuberías de distribución de combustible no sean superiores a 5 años. Entonces estas son esas pruebas de hermeticidad en tuberías, en los tanques y en las tuberías de distribución del combustible. Ojo el tiempo, ¿no? Que no sean superiores a 5 años. Bien. Eso por el lado del almacenamiento seguro. Todo lo que ustedes deben considerar para que garanticen un buen almacenamiento en las estaciones de servicio. Ahora vamos a ver un tema muy importante. Me dice, ¿qué son las hojas de seguridad? Las hemos escuchado mencionar, ¿cierto? Entonces, me dice que es un documento muy importante que permite comunicar, o sea, comunicarle a usted que está manipulando esa sustancia peligrosa, esos peligros que puede tener ese producto químico, tanto que le va a afectar tanto al ser humano, o sea, usted que lo está manipulando, como a la infraestructura y a los ecosistemas. Me dice, también informa acerca de las precauciones requeridas y las medidas a tomar en caso de emergencia. Comúnmente se conoce como el nombre de MSDS, siglas que provienen del idioma inglés y se traduce como hojas de datos de seguridad de materiales o ficha de seguridad. Una MSDS es diferente de una ficha técnica, ya que ésta tiene mayor información acerca de las especificaciones exactas e instrucciones para el uso del producto. Estas hojas de seguridad las debe dar la persona que a usted le suministra la mercancía o esa sustancia peligrosa, ¿sí? Siempre deben, obviamente ustedes las tienen que saber interpretar, saber conocer, porque nada, es muy importante porque acá nos mencionan esos peligros relacionados que tienen los productos y que en cualquier momento se puede generar un tipo de accidente. ¿Listo? Entonces, esas hojas de seguridad ustedes siempre las deben exigir con el producto que les están entregando. Ahora, ¿quién elabora las hojas de seguridad? Sería la pregunta que nos haríamos en este momento, ¿verdad? Me dice, cada producto químico o mezcla de ellos debe tener la hoja de seguridad por separado, porque recuerden que todas las productos químicos, sustancia peligrosa, mercancía peligrosa, como lo quieran llamar, todas son diferentes, ¿sí? Todas son diferentes. Entonces, por eso, cada uno de esos productos debe tener su hoja por separado. Me dice, por ello, quien la elabora debe ser quien conoce a la perfección sus propiedades, es decir, el fabricante del producto. Es verdad. Por ejemplo, yo no puedo fabricar una hoja de seguridad de un ácido clorhídrico, por ejemplo, porque ni mi perfil es ser de pronto ingeniero químico o químico puro, no tengo conocimiento qué más sustancias puedan intervenir, digamos, tener en cuenta para elaborar ese ácido, ¿sí? Igual ustedes no tienen por qué elaborar ni fabricar esas hojas de seguridad. Sí, una cosa es que ustedes de pronto lo transporten, los señores transportadores, ustedes transportan ese combustible. Ahora los isleros, ustedes digamos, ofrecen el producto a las personas que necesitan, ¿no? El combustible. Pero ustedes no tienen que elaborar las hojas de seguridad, no. Las hojas de seguridad las da ese fabricante del producto, que él sabe qué más elementos utilizó, cuáles son los riesgos de ese producto, entrar en contacto, no sé, con el agua, con el aire, con cualquier sustancia X, Y, Z. Pero él debe ser quien debe suministrar esa hoja de seguridad, no ustedes. Para construir este documento, me dice que puede ser necesario enviar muestras de los productos a entidades especializadas y serias donde realicen esas respectivas pruebas toxicológicas, propiedades físico-químicas, etcétera, o realizar una revisión bibliográfica responsable. Entonces me dice que es muy importante observar la fuente de información para una mayor confidencialidad. ¿Quién suministra las hojas de seguridad? Me dice, vuelve y juega.
Los fabricantes que emiten sus hojas de seguridad confían en la administración y el suministro de las mismas a centros de información como el sistema que existen en diferentes países y en los cuales se acopla la información en banco de datos. Dichos centros tienen la ventaja de prestar un servicio 24 horas, muy útiles en casos de emergencia o para consultas permanentes. Me dice que cada empresa fabricante requeriría contar con servicios similares únicamente para dar respuestas sobre la peligrosidad de sus productos. Es decir, que cada empresa fabricante debe conocer qué elaboró, así de sencillo. Y todo lo que conoce a través de esa elaboración lo debe registrar y lo debe aportar en esa hoja de seguridad que ustedes están manipulando o que ustedes reciben cuando llega el combustible o llegan los productos químicos, las sustancias peligrosas que ustedes suministren ahí en la estación de servicio. ¿Para qué utilizamos las hojas de seguridad? Entonces miremos a ver qué nos dice por acá. Me dice que por lo general son los trabajadores de las empresas quienes utilizan esas hojas de seguridad para consultar sobre la peligrosidad de las sustancias que manejan. El personal de las brigadas al presentarse una emergencia, médicos y profesionales de la salud ocupacional y de la seguridad, o en el nivel directivo para tomar medidas de prevención y control a partir de los datos que aparecen en la MSDS, que es la hoja de seguridad. Entonces, ¿qué pasa acá? De nada me sirve de pronto a mí tener una hoja de seguridad sin, primero, saberla interpretar. Segundo, sin de pronto ver, ¿sí? Sin de pronto ver cuáles son esos tipos de riesgos, ¿sí? Cuáles son esos peligros asociados que contiene mi producto químico. Entonces, es muy importante. Me dicen, bueno, no, sí, aquí llega el señor que suministra el combustible, la empresa que suministra el combustible. Ellos muy juiciosamente me entregan a mí las hojas de seguridad, pero si yo no las estoy utilizando, entonces hay que, ¿no? No sería bueno de pronto tenerlas guardadas por allá en el último cajón de la estación de servicio o los señores, bueno, los señores transportadores les competen más las tarjetas de emergencia, pero igual, ¿sí? Sencillamente esos documentos es para saberlos interpretar y para saberlos utilizar, porque en caso tal de que a mí se me presente una emergencia, yo pueda actuar con esa hoja de seguridad y mirar cuáles son las condiciones de peligrosidad que tiene esa mercancía peligrosa, ¿cierto? Bueno, me dice, existen en el mundo varios centros de información similares a Sistema, ¿m? Que almacenan estas hojas de seguridad y administran su emisión a los usuarios. Es decir, que los fabricantes de sustancias químicas confían a cualquiera de estos centros la divulgación responsable de esta información, que de ninguna manera debe ser confidencial, pero sí bien interpretada. En ocasiones me preguntaban también mucho que, si, que cuánto tiene, digamos, la caducidad de la hoja de seguridad. Nada. El fabricante de pronto si tuvo algún tipo de cambio, si le hizo algún tipo de cambio, pues él le debe avisar a usted, ¿sí? Le debe avisar que debe, bueno, que debió cambiar la hoja de seguridad por agregar un componente o porque cambió la peligrosidad, qué sé yo, pero en ese momento es cuando ya la hoja de seguridad antigua deja de tener validez. Desde que el producto como tal no tenga ningún cambio, ¿sí? No tenga ningún cambio, ustedes no tendrían que estar manejando diariamente, mensualmente, qué sé yo, semestralmente, diferentes hojas de seguridad. Sencillo, eso lo define pues la persona que hizo el producto, ¿cierto? El fabricante. Miremos ahora el contenido de una hoja de seguridad. ¿Qué más contiene una hoja de seguridad? Entonces tenemos en la sección uno aparece el producto identificación de la compañía. En la sección 2 la identificación de los peligros, que no queremos que se nos conviertan en riesgos para que genere un accidente, ¿cierto? Ahí es donde yo debo hacer mi prevención. Es que sencillamente con solo que ustedes lean la hoja de seguridad, ya están haciendo una medida preventiva. Sección 3. Composición e información sobre ingredientes. Todo lo que digamos, lo que contiene esa sustancia química, esa mercancía peligrosa, esa sustancia peligrosa está acá en la sección 3. Sección 4. Medidas de primeros auxilios. Importante, ¿cierto? En caso de que, no sé, se me rieguen las manos, que se me salpique a la cara, no sé, la sustancia. ¿Qué debo hacer yo?
esas medidas de primeros auxilios, ¿cierto? Medidas en caso de incendio, importante, hay que considerar siempre que la mayoría de sustancias químicas peligrosas tienden a generar incendio, ¿sí? Entonces, esto por eso lo contempla ya esta hoja de seguridad. Sección 6. Medida en caso de vertido accidental. Importante, ¿no? Un impacto ambiental de pronto que ustedes eh, de por sí no le den importancia, pero sí va a tener mucho impacto en nuestro ecosistema. Y aparte de esto, de pronto cuando, no sé, que por X o Y razón se enteró la corporación se enteró que usted hizo un vertimiento accidental, pero hizo un vertimiento en una fuente de agua, por ejemplo. Es un problema muy grave, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que nosotros debemos de pronto evitar, ¿sí? Evitar para de pronto generar algún tipo de sanción, porque no, para nadie sería conveniente. Sección 7. Manejo y almacenamiento. ¿Cómo la debo manejar? ¿Cómo la debo almacenar? Ahí me dirán, no, usted la puede almacenar, no sé, hablemos de la gasolina. Usted puede almacenar la gasolina con aceites y no va a pasar nada. Ah, listo. Si lo dice ahí en la hoja de seguridad, hágalo. Si no lo dice, no lo haga. Sección 8. Controles de exposición y protección personal. Pues acá me hablan de pronto de los elementos de protección personal que yo debo tener en cuenta cuando esté manipulando pues mi sustancia, ¿cierto? Y por último me dice propiedades físicas y químicas. Entonces ahí ya me dirán eh, los cambios que puede tener de pronto al manipularla, al dejarla en contacto con el agua, con el aire, qué sé yo, en el suelo, etcétera. Tenemos más secciones. La sección 10, estabilidad y reactividad. La sección 11, información toxicológica, importante. Esta información toxicológica pues está relacionada directamente a la salud pública, ¿verdad? Entonces, esos niveles tóxicos que puede tener esa sustancia al inhalarla, no sé, al entrar en contacto con la piel, etcétera. Sección 12, información ecológica. Sección 13, consideraciones de disposición. Sección 14, información sobre el transporte. Sección 15, información reglamentaria y la sección 16 es una información adicional. Entonces, eso es con lo que se contempla las hojas de seguridad. Ahora, señores transportadores, miremos la tarjeta de emergencia, que es la que ustedes siempre deben portar. Me dice, la tarjeta de emergencia es un documento diseñado para apoyar la atención primaria en caso de emergencia química durante el transporte de mercancías peligrosas. Me dice que su contenido está dirigido a mitigar esos efectos que se puedan presentar hacia las personas, la propiedad y el medio ambiente en caso de incendio, vertido accidental y contacto o inhalación del material. Bueno, entonces acá vamos a acercarnos un poco para ver esa tarjeta de emergencia. No es realmente legible, pero pues yo les voy a suministrar algún tipo de tarjeta de emergencia para que la puedan ver. Entonces acá lo primero que aparece es mi símbolo, líquido inflamable, estamos hablando del etanol, mi rombo del NFPA, el peligro, miren, los peligros que se contemplan, y aquí en caso tal de emergencia, bueno, me dice que utilice extintor, el botiquín, derrame de un vertido accidental y la disposición de residuos. Esa disposición de residuos también es muy importante que ustedes la contemplen. Ahora miremos la información que contiene la tarjeta de emergencia. ¿Mm? La primera parte es la identificación del material peligroso y datos del fabricante, igual o así similar a la hoja de seguridad, ¿cierto? Estabilidad y reactividad, la identificación de peligros, la protección personal y el control de exposición, las medidas de primeros auxilios, la medida para extinción de incendios y las medidas para vertido horizontal. Entonces, todo esto es lo que me contempla mi tarjeta de emergencia, que es muy importante también, porque sencillamente durante el transporte se puede, pues obviamente siempre va a estar ese peligro, ¿cierto? El peligro de un derrame accidental, de un accidente en carretera, ¿sí? Entonces, pues obviamente yo debo garantizar que de pronto no sé si el accidente ocurrió cerca a una fuente de agua, pues debo evitar que ese derrame
se prolongue pues allá al cauce, ¿cierto? A mi cuerpo de agua. Es necesario pues hacer esas medidas preventivas y de control. Entonces miren acá, esto está un poquito más clara, vamos a acercarnos un poco a leerla. Tarjeta de emergencia de la gasolina. Identificación del producto, me dice país Colombia, el pictograma, lo del rombo en FPA, mire el grado, recuerden que va de 0 a 4, grado de salud, inflamabilidad, reactividad. Acá me dice, perjudicial si se ingiere o inhala, afecta el sistema nervioso central, causa irritación en los ojos y en el tracto respiratorio. Líquido extremadamente inflamable, puede entrar en ignición fácilmente a temperatura ambiente. Primeros auxilios, entonces me dice, piel, quitar la ropa contaminada y lavar con abundante agua. En los ojos, lavar con abundante agua tibia, preferiblemente durante 15 minutos. En inhalación, aire limpio, reposo, respiración artificial si se enciende y atención médica. Ingestión, dé a beber unos 2 vasos de agua para diluir el material en el estómago, no induzca al vómito. Medidas de extinción de incendios, entonces, agua, aspersión, dióxido de carbono, espuma de alcohol y el polvo químico seco, ¿cierto? Fuegos grandes no se usa en forma de chorro. Entonces ese es mi contenido de mi tarjeta de emergencia. Ahora miremos lo que es un plan de contingencia. Entonces, un plan de contingencia es un instrumento de gestión que define objetivos, estrategias y programas que van a orientar a esas actividades institucionales. ¿Para qué? Para la prevención, reducción de riesgos, atención de emergencias y rehabilitación en casos de desastre, permitiendo disminuir y minimizar los daños. Eso es lo que buscamos, ¿no? Las víctimas y las pérdidas que podrían ocurrir a causa pues, de ese fenómeno natural, tecnológico o producción industrial potencialmente dañina. Es un grupo, como pueden ver, es un grupo el que puede de pronto llegar a definir esos objetivos, esos programas, esas estrategias basándose en la actividad principal de la empresa, ¿cierto? Funciones del plan de contingencia. ¿Qué me dice acá? Determinar acciones preventivas reduciendo el grado de vulnerabilidad y exposición al riesgo. Reducir el tiempo de reacción ante la emergencia. Dimensionar el riesgo potencial. Siempre va a considerarse un riesgo potencial. Tomar decisiones rápidas ante anormalidades o fallas. Generar cultura de seguridad en la organización. Asegurar la estabilidad de la organización y cumplir con las normativas legales vigentes. Entonces, acá tengo mi plan de contingencia. Este es como digamos, el círculo, ¿sí? El círculo evolutivo que debe tener el plan de emergencia. Lo primero que debo hacer es analizar los riesgos, ¿sí? Analizar los riesgos. Estrategias de recuperación. Ya cuando planteo mi estrategia de recuperación, me voy a desarrollar esas estrategias. Cuando hago el desarrollo de las estrategias, ¿qué hago? Un desarrollo de procedimientos. Luego vendrán unas pruebas de entrenamiento y un plan de mantenimiento. Entonces, cuando ya cumplo acá, vuelvo a pasar a análisis de riesgo. Esto realmente es un círculo ocupacional, diría yo, porque siempre va a estar en constante cambio. Entonces, si de pronto yo analizo un riesgo de grado 1, por ejemplo, entonces, bueno, paso a mi estrategia, mi desarrollo de estrategia, procedimiento, pruebas, plan de mantenimiento, pero ocurrió un riesgo 2, o sea que el 1 pasó al 2. Me toca otra vez empezar por acá, seguir por acá, y llegar otra vez acá. Entonces miren que siempre va a ser un círculo ocupacional. Y por último, miremos el kit antiderrames. Este kit antiderrames varía muchísimo. Siempre me preguntaban que cuánta capacidad lo debería tener una estación de servicio o de cuánta capacidad lo debe tener los señores transportadores dentro de sus vehículos. Esto realmente varía, viene por galones. Entonces, ya dependiendo de pronto de la capacidad, también del área de la estación de servicio, pues depende si yo tengo uno, dos, tres, cinco kits antiderrame, ¿cierto? Entonces este, por ejemplo, es de 10 galones. ¿Qué contiene ese kit antiderrame? Paños absorbentes blancos, paños absorbentes negros, mini boom blanco, mini boom negro,
un par, que serían estos dos, el mini boom, un par de guantes de nitrilo de 18 pulgadas, espejuelos Google Anti-Food y fundas para desechos contaminados. Entonces todo esto es lo de los desechos, ¿cierto? Entonces esto puede variar, ¿sí? Sencillamente esto puede variar, de pronto vendrán de más galones, pero lo recomendable sí es tener más de dos kits antiderrames pues en las estaciones, ¿cierto? Aquí tengo otra imagen, me voy a acercar un poco para que la vean mejor. Entonces miren, acá tenemos los mini boom, serían estos de acá, los paños absorbentes, nuestro recipiente, una pala, unos conos, la cinta amarilla que es muy importante también tenerla, bolsas, entre otros implementos. Muchísimas gracias por su atención. Espero que la información dada haya sido de su gran interés. Hasta luego.